El poder del voto. Buenas noches y bienvenidos al Poder del Voto. A 7 días exactamente de la realización de los comicios presidenciales el próximo domingo 12 de octubre. Esta noche, como en las últimas 4 emisiones del programa, tenemos como invitado a un candidato. Quiero dar la bienvenida al señor Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia por Unidad Demócratas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paola. Buenas noches a Tufi, a Manfredo y a Francisco y a todos los televidentes. El candidato responderá a las preguntas que realicen nuestros panelistas invitados. Doy la bienvenida al señor Tufi Aré, jefe de redacción del diario El Deber. Buenas noches, Paola. Buenas noches al país. Buenas noches al candidato Doria Medina y a los panelistas. Al señor Manfredo Bravo, analista y cientista político, además de docente universitario. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Un saludo cordial a Samuel. Muchísimas gracias por invitarme. El señor Francisco Munizaga, periodista, jefe de prensa de la Regional Santa Cruz de la Red TAT. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches al candidato. Buenas noches a toda Bolivia. A modo de introducción, conozcamos cómo es que el binomio Unidad Demócratas llega hasta este momento crucial para el país. Unidad Demócrata es una de las 5 fuerzas políticas que terciarán en los comicios generales y que propone a Samuel Doria Medina y a Ernesto Suárez como sus principales candidatos. Doria Medina, el llamado rey del cemento, por ser el mayor accionista de la corporación Soboce, se presenta por tercera vez a una elección buscando la silla presidencial en Bolivia. Vamos a destinar el 50% del presupuesto de inversión para salud, educación y seguridad. Nacido en La Paz, Doria Medina es economista de profesión y ha incursionado en la vida política con el desaparecido Movimiento de Izquierda Revolucionario en 1991, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, cuando fue ministro de Planeamiento y Coordinación. Recé varias veces mi última oración porque me pusieron una pistola en mi cabeza. 2 hechos marcaron su vida y por ende su visión del entorno que lo rodea, según señaló en alguna oportunidad. Su secuestro en 1995, cuando pasó 45 días en cautiverio a manos de miembros del peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y el haber sobrevivido a un accidente de aviación en 2005, cuando un Cessna Grand Caravan que lo transportaba junto a otras personas cayó en la zona de Huaricoyo, Oruro. He encontrado de frente con la muerte, le he mirado de frente y le he dicho, carajo, no me puedo morir. En 2005 y 2009 con su partido, Unidad Nacional, postuló a la presidencia de Bolivia, cayendo derrotado en ambas por el actual presidente Evo Morales. En el 2006, fue electo miembro de la Asamblea Constituyente que debatió los cambios de la Constitución Política del Estado. Esta vez postula con Unidad Demócrata, una alianza política donde es visible la presencia del gobernador Rubén Costas, su principal aliado. Aquí está la persona, Samuel y Ernesto, que van a estar a su lado de ustedes, llevándolos por la senda de la victoria. El veniano Ernesto Suárez Satori es el compañero de fórmula de Doria Medina, líder de la agrupación Primero el Beni. Suárez busca por primera vez uno de los principales puestos del Poder Ejecutivo. Ex prefecto y ex gobernador del Beni, cargos a los que accedió por votación popular, Suárez Satori es uno de los principales opositores al gobierno de Evo Morales, al que califica como un régimen de corte dictatorial. Evo mentiroso, Evo miente, porque lo he escuchado también decir que va a luchar contra la corrupción. Evo falso. Esta noche, en el Poder del Voto, Unidad Demócrata llega representado por Samuel Doria Medina para presentar un resumen de su programa de gobierno y para responder las preguntas de los panelistas y también de los televidentes que hacen llegar sus comentarios y consultas a través de las redes sociales. A una semana de las elecciones generales 2014, revisamos las últimas encuestas de la empresa Ipsos. Encuesta en el Poder del Voto. ¿Cómo votaría usted si las elecciones fueran hoy? Ipsos para ATV. Por Evo Morales, el 59%. Por Samuel Doria Medina, el 13%. Por Jorge Tuto Quiroga, el 8%. Por Juan del Granado, el 3%. Por Fernando Vargas, un 1%. Ninguno en blanco, el 12%. Votos nulos,
el 4%. Vamos a ver ahora el cuadro comparativo de las últimas 3 fotografías captadas por la empresa Ipsos Bolivia. Vamos a ver los resultados a través del siguiente cuadro. Aguárdenos un momento nada más, vamos a revisar este cuadro comparativo de las últimas 3 fotografías tomadas por la empresa Ipsos Bolivia para diferentes medios de comunicación y que fueron publicadas en su momento por El Poder del Voto y los noticiarios de la red PAT. Bueno, en función a estas cifras captadas, a esta última fotografía, ¿cuál es su percepción, señor Tufiare? Bueno, Paola, es la fotografía más cercana al proceso electoral, no significa que estos van a ser los resultados. Es probable que sí sea la tendencia, que se confirme esta tendencia de Ipsos, más otras 4 empresas que han dado a conocer su última encuesta y que coinciden las tendencias. Un primer lugar con una amplia ventaja para Evo Morales, un segundo lugar para Samuel Doria Medina y más abajo Tuto Quiroga. Es esa tendencia la que probablemente se va a ver el próximo domingo, de no existir un evento político extraordinario en los próximos 5 días que quedan. Se va a descargar la artillería pesada por parte de las candidaturas en los próximos 5 días y esto puede hacer variar obviamente los porcentajes. Sin embargo, me parece que las tendencias se van a mantener. Primero, Evo Morales, segundo, Samuel Doria Medina y tercero, Jorge Quiroga. Señor Bravo, su opinión al respecto. Bien, evidentemente las encuestas nos marcan tendencia y prácticamente, y en este sentido hay que ser muy claro, esto refleja básicamente el impacto que generan modelos de campaña como los que se han venido viendo en este proceso electoral. Para mí este proceso electoral ha sido muy sui generis, muy poca presencia de los partidos políticos en la calle y mucha presencia de los partidos políticos en los medios de comunicación. Y básicamente el partido de gobierno, que es el que ha tenido el mayor despliegue comunicacional frente a los otros partidos que están terciando en esta elección. Entonces, eso puede explicar también un mejor posicionamiento de una candidatura, acompañado obviamente de una estructura comunicacional y además una estructura estatal que ha venido empujando un candidato. Yo creo que básicamente hoy tenemos este resultado que nos muestra la posición de cada uno de los candidatos y evidentemente habrá que ver qué sucede en los últimos días para que se den los resultados definitivos, ¿no? Su lectura, señor Munizaga, 1 minuto. Los resultados creo que marcan una tendencia, es indudable las diferencias que hay entre todos los candidatos. Sin embargo, creo que llama la atención cómo el candidato Samuel Doria Medina partió hace meses atrás con un posicionamiento más alto y según los resultados de estas encuestas ha bajado. Creo que no ha logrado captar la atención o el apoyo que se esperaba tal vez en Santa Cruz, donde se esperaba que la imagen de Rubén Costas pueda ayudar a crecer en votación y se ha mantenido en un nivel menos de lo que tal vez se esperaba. Muy bien, ¿cuál es la lectura ahora del candidato? Señor Samuel Doria Medina, tiene 2 minutos para responder. A ver, primero creo que es muy interesante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas horas. En el Brasil se ha hablado mucho este último mes de que Marina Silva era la revelación, de que había crecido, que podía ser la próxima presidenta del Brasil, y se han dado las elecciones y curiosamente Marina Silva está en tercer lugar y irán a la segunda vuelta Dilma Rousseff y Necio Neves. Entonces eso nos muestra que las encuestas y muchas veces los medios de comunicación toman en cuenta o hacen afirmaciones en base a una fotografía de un momento dado, pero el día de la elección con el pueblo es muy diferente a lo que se suponía. Entonces, creo que es muy importante, además, si nos acordamos de la famosa empresa Ipsos, que en los comicios del Beni, una semana antes, dijo ganará la candidata oficialista con 20 puntos. Después se dieron las elecciones y ganó Carmelo Lenz con 13 puntos. O sea, esa empresa Ipsos tiene un margen de error de 33% y esos datos que nos dan no van a tener nada que ver con los resultados de la elección el próximo domingo. Entonces, yo he estado viajando, he estado en 57 ciudades intermedias, capitales, medianas de todo el país. Y la realidad que se percibe es muy diferente. La gente está
cansada, decepcionada con el actual gobierno. La gente se da cuenta de que no se han resuelto los problemas de oportunidades económicas, no se han resuelto los problemas de seguridad ciudadana, no se ha resuelto el acceso a la salud y que la educación no ha mejorado. Entonces, suponer de que ciertas encuestas ya hubieran definido lo que van a hacer los ciudadanos, creo que es un error. La elección recién es el próximo domingo 12 de octubre. Como en anteriores programas, damos al candidato la oportunidad y 4 minutos para que pueda hablarle al país y explicar a grandes rasgos su propuesta. Adelante. Gracias, Paula. A ver, yo creo que hemos entrado ya a un momento donde la ciudadanía empieza a reflexionar qué es lo que va a hacer este próximo domingo 12 de octubre. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que hay dos caminos claros. No es una elección más, como se han dado muchas en estos 32 años de democracia, sino es una elección muy importante porque se va a definir en esta elección uno de dos caminos. Si es que el actual candidato presidente tiene el poder absoluto y se eterniza en el poder, esa es una posibilidad, o la otra posibilidad es si la población tiene el poder del voto y lo administra y va dando cada 5 años, delegando ese poder para que se tengan gobernantes que cumplan lo que quiere el pueblo. Entonces lo que se va a definir en los próximos comicios es qué clase de democracia vamos a tener. Yo creo que hay que reconocer que el actual presidente ha hecho algunas cosas buenas, por ejemplo los bonos y la inclusión en nuestro país, pero ha sido totalmente incapaz de poder generar oportunidades económicas para los bolivianos. En mi recorrido por 57 poblaciones del país, yo he podido comprobar que todas las familias bolivianas, sea en primer grado, en segundo grado, es decir, un hijo, un hermano o un sobrino, un primo, hay alguna persona que ha tenido que irse fuera del país a buscar oportunidades económicas, a buscar un trabajo, porque no lo ha podido conseguir aquí en el país. Y de la misma manera, este gobierno ha sido incapaz de mejorar la seguridad ciudadana. Más bien ha habido un grave deterioro de la seguridad ciudadana. Un dato solamente, el año 2005 se reportaron 34.000 delitos contra las personas en el país. El año 2012, el último dato que hay, se han reportado 62.000 delitos contra las personas, un incremento del 91%. Pese a muchas cumbres, a mucho que se ha hablado sobre el tema, cada día se deteriora más la seguridad ciudadana. Entonces, es fundamental que la población tenga en cuenta que nosotros tenemos un plan para generar oportunidades económicas en nuestro país. Como ejemplo, los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, que van a permitir a decenas de miles de jóvenes, de mujeres que no han tenido oportunidad de tener una educación formal, de poder capacitarse en 60 días, 90 días, abrir su propio negocio o conseguir un buen empleo remunerado, bien remunerado. De esa manera vamos a generar oportunidades económicas para que no tengan que emigrar a España, a Brasil o a Argentina para conseguir un trabajo los bolivianos y las bolivianas. Para los jóvenes que ya han ido a la universidad, que han ido a un instituto técnico, nos han revelado que su principal preocupación es el problema de su primer empleo. Para ellos tenemos la tarjeta de oportunidad. Próximo año entregaremos a todos los egresados de universidades e institutos técnicos esta tarjeta para que puedan conseguir su primer trabajo de pasantías por 6 meses remuneradas con 2.000 empresas públicas y privadas en el país. Las empresas van a tener interés en contratar a los jóvenes porque se les va a dar un crédito fiscal por el sueldo que le paguen a los jóvenes. Por mi experiencia empresarial, estoy seguro que van a conseguir trabajo esos jóvenes, la gran mayoría van a conseguir un buen trabajo. Y para los jóvenes que no quieren trabajar para otros, vamos a hacer concursos de proyectos todos los meses en las ciudades del país y el premio será el capital semilla para que puedan comenzar sus propios negocios. El tema de la seguridad ciudadana lo voy a exponer posteriormente. Muy bien, muchas gracias. Usted también puede participar con nosotros. Es usted quien tiene el poder del voto. Participe a través de las redes sociales. Tú tienes el poder del voto. Participa dejándonos tu opinión o preguntas sobre los temas planteados, ingresando a
www.facebook.com/PATnoticias o en Twitter utilizando @PATnoticias, hashtag El Poder del Voto. Nos vemos aquí. Ingresamos para debatir sobre ejes temáticos específicos. Hablamos ahora con el candidato sobre economía y empleo. Señor Doria Medina, tiene 2 minutos. Adelante. Gracias, Paola. En estos últimos años ha habido excelentes precios para las materias primas en el mundo gracias al acelerado crecimiento de la China. No solamente Bolivia se ha beneficiado con un incremento importante de los precios de sus exportaciones, sino todos los países vecinos. Lo importante es ver qué se ha hecho con esos recursos y lastimosamente no se ha utilizado de la mejor manera esos recursos. Digo esto porque el principal problema de nuestra economía es la dependencia de la exportación de materias primas. Hace 8 años el 75% de nuestras exportaciones eran materias primas. En este momento cerca del 90% de nuestras exportaciones son materias primas. Y hemos tenido amargas experiencias en nuestro país. Recordemos lo que pasó en los años 70. En los años 70, en el gobierno autoritario del general Banzer, hubo una coyuntura buena de precios, pero tampoco se invirtió adecuadamente los recursos, no se diversificó la economía y por tanto se acabó la buena coyuntura de precios y vino la terrible crisis de los años 80. O lo que pasó con Potosí hace algunos cientos de años. Potosí era la ciudad más importante del mundo, tenía más habitantes que Madrid, más habitantes que Londres, allá por el año 1700, gracias a la exportación de la plata. Y como no se diversificó la economía, no se invirtió en otros sectores, cuando cayó el precio de la plata y se acabó la plata, Potosí se volvió la ciudad más pobre del mundo. El gran desafío económico que tenemos en el país es que no nos suceda ni como pasó con Potosí, ni como nos pasó a Bolivia en los años 70. Y lastimosamente este gobierno se ha dedicado a derrochar los recursos de los bolivianos en aviones de lujo, en autos blindados, en un satélite que hasta ahora nadie sabe para qué va a servir, porque nos dijeron que era para mejorar el Internet y se sabe ahora que para que mejore el Internet se necesita fibra óptica y no satélites. Entonces, no se ha resuelto el problema fundamental de la economía, su diversificación. Comenzamos con las preguntas de los panelistas. Señor Tufiare. Bueno, candidato Doria Medina, en el tema de economía, su programa de gobierno no solo plantea mantener los bonos que actualmente se pagan, el bono Dignidad, Juancito Pinto, sino incluso incrementar el bono Juancito Pinto de 200 a 400 bolivianos. Es más, plantea usted crear un bono que se llama bono futuro, que aproximadamente le va a costar al Estado 350 millones de dólares. Aproximadamente, ¿no? Yo quisiera preguntarle cómo pretende o cómo plantea mantener estos bonos o crear más, con qué recursos, considerando que, por ejemplo, por primera vez este año, en 5 o 7 años, vamos a tener un déficit en el presupuesto, en el tema de ingresos y egresos del Estado boliviano del 1%. ¿Cómo va a crear estos bonos en una economía que podría plantear una tendencia otra vez al déficit? Tiene 2 minutos. Gracias. A ver, Tufi, creo que es importante tener en cuenta de que por el manejo macroeconómico que se tiene en este gobierno hay muchos misterios, ¿no? Yo hablaba con varios economistas y todos ellos compartían de que es completamente contradictorio el hecho de decir, como usted menciona, 8 años de superávit y sin embargo la deuda externa se ha incrementado sustancialmente. Si uno tiene un superávit, no se presta dinero, ¿no es verdad? Pero bueno, pese a esos misterios, la fuente de los recursos para los bonos está en usar bien los recursos. Sabemos que este gobierno ha malgastado grandes cantidades de dinero. Nosotros hicimos una investigación sobre el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, y encontramos que se gastó como 500 millones de dólares en canchas de fútbol de césped sintético. Yo no tengo nada contra el fútbol ni contra el deporte, pero hemos encontrado en Cochabamba, en la Villa Sebastián Pagador, un lugar donde no hay agua, no hay luz, no hay alcantarillado, no hay posta sanitario, que han hecho 22 canchas de fútbol en esa zona. Entonces, la respuesta es simple. El financiamiento para los bonos, que no es una cantidad muy importante, los bonos actualmente están en un orden de magnitud de los 500 millones de dólares. Los 300 más que nosotros proponemos son 800 millones de dólares
Y les recuerdo que el presupuesto nacional este año es de 25.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que un 2% del presupuesto actualmente se destina a los bonos. Entonces el tema de los bonos no es, desde el punto de vista de los órdenes de magnitud, uno de los principales en cuanto al uso de los recursos. Después tendré oportunidad de poder explicar por qué planteamos otro bono, porque se puede resolver el problema de la pobreza extrema en los próximos años y no esperar hasta el 2025. Señor Manfredo Bravo, su pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente el tema de la pobreza extrema es uno de los grandes problemas que tiene todavía el país. La cifra anda rondando en el orden del 25-30% aún en Bolivia. Y otro de los factores importantes que creo yo que no se está encarando con la debida seriedad en los programas de gobierno es el tema del empleo estable. Si bien la propuesta de su candidatura es muy interesante en el tema de los CITES, creo que es una propuesta innovadora, uno de los factores determinantes para la solución del problema del empleo es el tema de la inversión productiva. Actualmente casi el 70% de la inversión que se hace en el país está dedicada, sobre todo por parte del gobierno, a inversión en infraestructura. No hay inversión productiva, muy poca inversión productiva se está viendo en el país. ¿Qué enfoque tiene Samuel Doria Medina para este tema de la inversión productiva? Sobre todo cuando nos habla de la diversificación. Para que haya diversificación tiene que haber inversión productiva y la única forma de solucionar el empleo es la inversión productiva. Coincido con usted, Manfredo, de que el tema central de la economía boliviana es el de la inversión. Está claro de que, por ejemplo, Venezuela recibe lo que Bolivia ha recibido en 9 años cada año. No es un problema de ingresos. Pero en Venezuela no hay inversiones y están en la grave situación económica que están por la falta de inversiones. 90% de lo que consumen los venezolanos tienen que importarlo. ¿Por qué? Porque no hay inversiones. Entonces, desde luego de que, como alguien decía en un artículo, ¿cuánto tiempo tardó Venezuela en parecerse tanto a Cuba? ¿Cuánto tiempo le toma a Argentina parecerse a Venezuela? ¿Y cuánto tiempo le tomará a Bolivia? Desde luego que nadie desea que no suceda eso, pero si no hay inversión, ese es el camino al que se llega. El año 2005 hemos importado como 85 millones de dólares de alimentos. El año pasado hemos importado 600 millones de dólares de alimentos. ¿Por qué? Porque no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión en nuestro país? Yo he estado con varios sectores productivos aquí en Santa Cruz, en La Paz, en varios lugares del país, y la preocupación fundamental que tienen los sectores económicos, los actores económicos, está en el hecho, uno piensa que podría ser la seguridad jurídica, no es la seguridad jurídica. El problema central del modelo económico del socialismo del siglo XXI tiene que ver con el hecho de que conciben o creen que el productor, el empresario que gana dinero, hay que quitarle el excedente. Verán ustedes al sector financiero, ganó otro impuesto. Los exportadores ganaban, ya no pueden exportar. Y así, al sector que tiene un buen desempeño, le quitan porque no permiten que haya un mayor excedente en alguno de los sectores. Ese es el problema central. ¿Por qué no invierten las petroleras? ¿Por qué no invierten en el sector minero? ¿Por qué no invierten los agropecuarios en Santa Cruz? Por esa razón, porque temen de que si les va bien, va a haber alguna medida, multa, impuesto, alguna cosa para quitarles el excedente. Y además, con este tipo de gobierno, también no se permite el sentido emprendedor que pueda haber en las personas para invertir. Muy bien, señor Munizaga, su turno. Aprovecho la oportunidad para preguntarle al candidato, en función a la propuesta que usted ha hecho conocer, ¿cuántos empleos se van a generar entre el 2015 y 2020? Una cifra aproximada según el plan de gobierno que usted tiene. Y en ese marco, es indudable que la economía informal gana en Bolivia. El sector transportista, el sector de los gremiales, son un sector muy poderoso
que maneja millones y millones de dólares. ¿Qué propone usted como candidato para que esos sectores paguen impuestos como lo hacen todos los sectores empresariales y las personas? Le agradezco mucho, Francisco, por su pregunta, porque efectivamente el tema de la informalidad, el tema del empleo son temas centrales. A ver, con la propuesta de los CITES, nosotros planteamos algo diferente. Hay un candidato, el candidato oficialista, que genera empleo a través de empresas públicas. Genera más empresas públicas, quiere tener más empleados públicos para poder tener gente a la que controla. Hay otros que plantean en la vieja lógica que usted mencionaba de ofrecer empleos. Vamos a generar 500.000 empleos, recuerda usted esa propuesta. Nosotros no estamos ni en uno ni en otro grupo. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Por ejemplo, a través de los CITES. Nosotros ofrecemos a todas las bolivianas y bolivianos ayudarles a construir su propia autonomía económica. Es decir, que cada uno sea dueño de su destino, que cada uno tome el control de su destino. Y eso significa que les vamos a enseñar a pescar, no les vamos a dar pescados. ¿Qué hacemos en los CITES? En los CITES hemos tenido una especie de prueba piloto en los últimos años y ¿qué hemos logrado? El primer año en Santa Cruz, en el primer CITE en la Villa 1 de Mayo, se ha podido capacitar a 500 personas. De esas 500 personas, más de la mitad han hecho su propio negocio. No es que nosotros les decimos tienes un empleo, no, ellos terminan y hay la posibilidad de ver en muchos testimoniales como personas simples. Una señora que vendía ropa usada y que corría de todos los días porque le querían quitar su mercadería a los gendarmes municipales. Esas personas han podido hacer su propio negocio. Entonces, no estamos ofreciendo darles un empleo público-privado, sino la posibilidad que cada uno genere su propio emprendimiento. Imagínense, en Santa Cruz, 500 personas capacitadas el primer año, ahora en Tarija vamos a capacitar 1.000. Por 100 CITES son 50.000 personas cada año, en 5 años 250.000 personas que harán su propio negocio y que generarán muchos empleos para otras personas. Muy bien, en esta ronda el señor Tufiare tiene derecho a la repregunta. Adelante. Sí, bueno, Samuel, voy a aprovechar la repregunta para plantearle dos preguntas. La primera de ellas, no es un bono, pero sí ya es un beneficio, el tema del doble aguinaldo. Y un candidato adversario suyo, Jorge Quiroga, en su programa plantea la continuidad del doble aguinaldo para las personas que ganan 3 veces el salario mínimo. ¿Cuál es su propuesta en relación al doble aguinaldo? ¿Lo va a mantener? ¿Lo va a eliminar? Y lo segundo, cuando usted fue ministro, se privatizaron empresas como Cerámica Rojo, como la fábrica de aceite de Villamontes, el ingenio Guavirá, la planta industrializadora, PIL también, ¿no? La hilandería Santa Cruz. Por ejemplo, no, pero se privatizaron varias, con el argumento de que eran deficitarias o estaban algunas de ellas casi en quiebra. En su plan usted plantea la continuidad de 5 empresas estatales, Yacimientos, ENDE, Entel, BOA y Comibol fundamentalmente. ¿Qué pasaría si hay déficit en estas empresas? ¿Ustedes las privatizaría o por lo menos en las otras que también se han creado, como EVA, Cartonbol o Papelbol? ¿Qué haría usted con esas empresas si tuvieran déficit, si tuvieran una situación de quiebra? ¿Cuánto tiempo tengo, Paula? 2 minutos. ¿Por cada pregunta? Por ambas preguntas. No, pues, entonces le voy a contestar una sola. Tufi, en el tema del doble aguinaldo, realmente necesito algo de tiempo para poder explicar. Tendrá un minuto adicional, candidato. Bueno, gracias. Yo creo que es muy importante analizar un poco la economía. Yo creo que fue una medida apresurada, una medida de tinte electoralista la que tomaron. ¿Qué haría yo al analizar un segundo aguinaldo? Analizaría pues qué pasa con el Producto Interno Bruto y el crecimiento de cada sector. Por decir algo, el sector petrolero tiene un gran crecimiento, tendrá doble aguinaldo. El sector de la pequeña empresa no tiene gran crecimiento, no habrá doble aguinaldo. Habrá que ver sectorialmente cómo se está desempeñando la economía, porque usted sabe mejor que nadie que los promedios son muy engañosos. Podrá haber un crecimiento de 5% de la economía, pero eso significa que hay
regiones que crecen 10% como Santa Cruz y regiones que crecen 1%, ¿no es verdad? Pero el promedio nos dice 5,5. Lo mismo pasa con los sectores. Entonces, claramente habrá que analizar qué es lo que pasa con cada uno de los sectores y en función de ello decir, para estos sectores tendrá que haber un segundo aguinaldo, pero para los sectores donde no hay crecimiento no habrá segundo aguinaldo. Pero otro principio fundamental que nosotros hemos planteado en este tema es de que, como dice el refrán, cuando llueve tienen que mojar a todos, ¿no es verdad? Si va a haber un segundo aguinaldo, no podemos decir, va a haber segundo aguinaldo para los empleados públicos y para los empleados del sector privado, pero no para los pasivos. O sea, cuando se calcule dar un beneficio a los empleados, habrá que pensar también en el sector pasivo y no decir, no, solamente si el sector público va bien en un sector, solamente a los activos, a los militantes del partido. Por favor, tendrá que haber también una medida para los trabajadores pasivos, que gracias a ellos es que tenemos la economía actual. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante hacer un análisis profundo de la economía y no en base a un promedio tomar medidas que tienen un fuerte impacto social. Sobre el tema de la privatización... Tiene un minuto adicional. Gracias, Pablo. A ver, creo que es importante recordar que cuando el señor Gumucio, don Alfonso Gumucio, hace la CBF, la Corporación Boliviana de Fomento, se decide entrar en una política de industrialización del país, generar industrias y en algún momento transferirlas a los productores, a los trabajadores. ¿Qué pasó? Ese proceso quedó trunco. Entonces, en el gobierno que me tocó participar y ser ministro de Economía, se hablaba de privatización, de capitalización, se hablaba de muchas cosas. Tomamos una decisión muy clara, no se tocan las empresas estratégicas y no se tocó ninguna empresa estratégica, ¿no es verdad? Pero vimos que había varias empresas de las corporaciones regionales de desarrollo que habían quedado de la vieja CBF. Y lo que decidimos es completar ese proceso y no se privatizó, vendió a los extranjeros como fue la capitalización. Lo que se hizo es, por ejemplo, en el caso de Guavirá, se llamó a los trabajadores, se les dijo cuántos son sus beneficios, más un crédito, se les transfiere la mitad de las acciones, a los productores tienen los recursos necesarios y se transfirió. Guavirá es una empresa que ha multiplicado por 12 su producción, sus ingresos, que ha diversificado su producción. Antes solamente producía azúcar, hoy exporta alcohol a Europa, hoy genera energía eléctrica, hoy produce ron y varias otras bebidas. En fin, ha diversificado y es una de las empresas que dinamiza más la economía del norte cruceño. Entonces creo que es muy importante que diferenciar lo que hicimos, que fue transferir empresas a los trabajadores, a los productores, completando el ciclo de lo que se hizo en la CBF. Muy bien, nos vamos ahora a la pausa y al retornar estaremos junto a las redes sociales. ¿Qué opina? ¿Qué pregunta? ¿Quién tiene el poder del voto este próximo 12 de octubre? Y también estaremos hablando de salud. Aguárdenos. Ya volvemos con el poder del voto. El poder del voto. Estamos de regreso con la percepción y las preguntas de quien tiene el poder del voto. El ciudadano que este domingo 12 de octubre ejercerá su voto a través del Facebook. Naomi Álvarez Venegas, ¿incrementará el bono Juancito Pinto? Pregunta, ¿por qué? Tiene un minuto para responder, mientras más rápido podremos aprovechar responder más preguntas. Con todo gusto. Sí, nosotros hemos mencionado que vamos a mantener todos los bonos, no los vamos a tocar, no vamos a perder el tiempo de cambiarles el nombre como ha hecho este gobierno, pero hemos recogido de muchas personas en todo el país dos cosas sobre el tema del bono Juancito Pinto. Nos han dicho es bueno, pero lo ideal que se lo pague cuando comienza el colegio, no cuando termina. Y cuando comienza el colegio, el gasto que se tiene en una familia promedio es un monto mucho mayor a los 200 bolivianos. Entonces, por eso, para que tenga realmente un verdadero impacto en la educación, hay que aumentarlo a 400 bolivianos. Muy bien. Esther Castro, ¿qué hará con la ropa usada que entra al país? ¿Se quedan o se van? A ver, ya mencionaba hace un momento
plantearles a las personas que venden en este momento como fuente de ingreso para llevar el pan a su casa, de que no van a traer ropa usada, sin darles una opción alternativa, no va a funcionar, como no ha funcionado en los últimos 2 años. Por eso nosotros creemos que el mejor camino es ir hacia esas personas, llevarlas a los CITES, que puedan aprender a hacer las propias prendas de vestir con sus manos. Tienen una gran capacidad comercializadora, ya lo han demostrado, y cuando tengan una alternativa ya no se necesitará que entre ropa usada. Pero además, como en los famosos autos chutos, el problema no está con las personas que venden. Yo alguna vez en Oruro, en Agua de Castilla, en la zona sur, he visto un terrible edificio y he preguntado qué es esa construcción y me han dicho es el castillo del mayor importador de ropa usada. Tiempo. Entonces son gente que hace grandes negocios con cooperación de gente del gobierno y nos queremos estrellar contra los vendedores. María Vilca pregunta: usted fue socio de la privatización de Aguas Tunari, apoyando a una empresa americana. ¿Por qué? Yo no fui socio, esa es una acusación que me han hecho. Sobose participó, como participa en muchos negocios, pero yo no fui socio. Muy bien, seguimos. Oliver Dina Fernández, usted aseveró que el audio que salió hace unas semanas era verdadero, pero que había sido editado. ¿Por qué usted llamó estúpida a una mujer? Bueno, sobre ese tema ya he manifestado que mi intención fue colaborar. Yo no me metí en los temas de esa pareja, sino que había en algún momento una separación y podían llegar a un acuerdo económico. Si utilicé palabras inadecuadas, ya me he disculpado, pero fue con la buena fe de buscar un acuerdo. Brian Piccolomini, ¿por qué la oposición no se unió para hacer una mejor contra el actual gobierno? A ver, la unidad de la oposición inicialmente es la búsqueda de la unidad de todos, pero cuando llega el momento de inscribir las listas se tiene la unidad posible, y la unidad posible es la que tenemos ahora. Unidad Demócrata es la única fórmula que es fruto de una alianza de varios partidos, los demás son partidos solos. Entonces nosotros hemos cumplido nuestra parte, como fue en el Beni. En el Beni también se hizo un proyecto de unidad donde estuvieron varios, y ya la población es la que en esta última etapa tiene que completar este tema. En el Beni habían 4 candidatos. Estaba la candidata oficialista, estaba Carmelo Lenz, estaba el candidato del MCM y había otro candidato más. La población se dio cuenta claramente que la alternativa era Carmelo Lenz, y entre Carmelo Lenz, que ganó con el 53%, y Jessica Jordan, que tuvo 40% o 40 y tantos por ciento, tenían el 97% de los votos. Los otros, una pequeña proporción. Yo creo que va a pasar lo mismo el próximo domingo. Muy bien, vamos a hablar ahora de salud pública y quiero pedirles tanto a nuestro candidato invitado como a los panelistas sean los más concretos posibles. El tiempo avanza. Tiene 2 minutos ahora para exponer al país su propuesta sobre el tema. Gracias, Paola. Una de las mayores preocupaciones de nuestra población está en el tema de la salud. La salud de nuestro país todavía es un artículo de lujo al que tienen acceso pocas personas. Y todos los países vecinos han resuelto este tema en los últimos años. Si una persona se enferma en la Argentina, va al centro de salud, le hacen un diagnóstico, si hay que hacer una operación, se la hacen, le dan las medicinas, el proceso postoperatorio y no le cuesta nada. En nuestro país solamente la mitad de los bolivianos tiene alguna clase de seguro. De los 10 millones de habitantes, 2.7 están afiliados a la Caja Nacional de Seguro Social y 2.6 tienen el Seguro Universal Materno-Infantil de adulto mayor, o el que hay en Tarija y el Beni. O sea, estamos hablando que en números gruesos la mitad de la población de bolivianas y bolivianos tiene algún servicio de salud. La otra mitad, los otros cerca de 5 millones de habitantes, no tiene ningún seguro de salud. Entonces esto nos muestra que la tarea que hay que hacer en salud es monumental, porque incluso si duplicáramos la cantidad de recursos que se tiene para la salud,
podríamos darle un servicio que no es de la mejor calidad a toda la población boliviana. Entonces, para darle a todos un servicio de salud y que sea de buena calidad, tenemos más que duplicar el presupuesto. Por eso es que Unidad Demócrata ha tomado la decisión de que a partir del año 2015 el 50% del presupuesto nacional de inversión va a ser para salud, educación y seguridad ciudadana. Esas son las preocupaciones principales que tiene nuestra población. La salud ha sido descuidada, se ha hecho una inversión mínima, hay varios departamentos que no tienen un hospital de tercer nivel y hay una serie de deficiencias en todo el sistema de salud de nuestro país. Arrancamos ahora con la ronda de preguntas. Iniciamos nuevamente con usted, señor Are. Adelante. Bueno, Samuel, usted propone el Seguro Universal de Salud, que ya hay en Beni y en Tarija, lo ha manifestado, ¿no? Y para implementar el Seguro Universal de Salud, manifiesta en su programa de gobierno que lo hará con los gobiernos subnacionales, usando los remanentes de las transferencias del Estado a municipios y a gobernaciones. Los remanentes significa lo que no se gastó en los municipios y las gobernaciones. Yo quisiera preguntar si no consideras que esto sea un retroceso para el proceso de autonomía, que el gobierno intervenga con estos recursos propios del municipio y las gobernaciones. Y lo último, por favor, respecto a lo que manifestó el 50% del presupuesto para salud y educación y seguridad ciudadana, ¿a qué sectores le quitaría en caso de que le distribuya el 50% de las inversiones a estos tres sectores? Con todo gusto, Tufí. En la actualidad, lo que no gastan los municipios o las gobernaciones pasa a el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Ese es un programa del nivel central. Ahí sí hay un retroceso porque en el presupuesto se le asignan recursos a las regiones, pero en la ejecución presupuestaria los recursos vuelven al nivel central. Lo que nosotros estamos planteando es de que esos recursos que no se ejecutan en los presupuestos, en la actualidad los gobiernos locales, departamentales, tienen 3.000 millones de dólares en caja y banco. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante, que no la ejecutarían en muchos años, en 10 años no podrían ejecutar. Lo que hay que hacer es, para esas alcaldías, para esos gobiernos departamentales, agilizar mejor los procedimientos de desembolso, de uso de esos recursos. Pero lo que nosotros estamos planteando en el tema de fondo es de que esos recursos que no se gasten vuelvan a las regiones para un propósito definido que es la inversión en el tema de la salud. Entonces no estamos volviendo hacia atrás, no estamos diciendo, no gastas y me lo llevo al ¿Eliminaría el programa Evo Cumple? Ese programa lastimosamente no va acorde a los objetivos de desarrollo del país. Es muy curioso ese programa, ¿no es verdad? Porque si ese programa iría de acuerdo a los principios del programa de desarrollo del nivel de inversión del país, acompañaría el proceso de desarrollo. Pero ese es un programa para producir poder, para generar recursos electorales. No hay otra explicación por qué se destina a hacer una serie de cosas que incluso están prohibidas por la Constitución. Yo recuerdo que revisando los proyectos del Bolivia Cambia, Evo Cumple, hemos encontrado que se han hecho proyectos para varias iglesias. Está claro de que el Estado no tiene que participar en el tema religioso, hay una separación, un tema que se ha discutido mucho en el país, pero si uno revisa el Bolivia Cambia, Evo Cumple, va a encontrar que se ha hecho iglesias. ¿Para qué? Para captar votos. Señor Bravo, su turno. Bien, cuando uno analiza todo lo que es el andamiaje institucional del sistema de salud, uno puede ver de que evidentemente se han hecho una serie de programas, poco exitosos por cierto, para tratar de cubrir esta necesidad en el país. Y le llama a uno la atención que básicamente estos programas han sido concentrados por el nivel central. Y en la normativa de descentralización, a partir de lo que es la normativa, la ley marco de autonomía y descentralización, si bien hay una distribución de competencia, no hay una claridad en lo que debe hacer cada uno de los niveles de gobierno en este tema.
y hay una superposición de competencial tremenda. El plan Evo Cumple está haciendo hospitales y no le correspondería al nivel central hacer hospitales. En ese sentido, ¿cómo pretende afrontar esta dispersión en materia de responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno, Samuel? Manfredo, claramente nosotros tenemos una concepción autonomista. Yo personalmente, como experiencia en la administración, me he dado cuenta a lo largo de 20 años de trabajo de que funcionan mejor las cosas cuando se toman decisiones a nivel local. Entonces, desde ese punto de vista, está claro de que vamos a impulsar el pacto fiscal, vamos a impulsar de que el tema de la autonomía no sea solamente un discurso como es actualmente. Debe ser una de las partes más amplias de la Constitución la que habla de autonomías, pero sabemos que en los hechos se les da menos recursos a las regiones y se concentra más decisiones a nivel central. Se ha hecho la propuesta del pacto fiscal desde la gobernación de Santa Cruz, que creemos que es justamente es el escenario para discutir. Hay propuestas adecuadas. Como toda obra humana podrá ser perfectible, pero es la mejor propuesta que se ha hecho en el país para distribuir adecuadamente los recursos y las funciones. Entonces nosotros en Unidad Demócrata nos hemos adscrito al pacto fiscal y creemos que ese es el mecanismo mediante el cual debemos avanzar en el tema de las competencias y el tema de los recursos. ¿Está conforme? Sí. Muy bien, adelante, señor Munizaga. En Santa Cruz hemos observado en las últimas semanas unas intensas campañas para construir un pabellón especial para terapia intensiva de los niños que sufren de cáncer, que tienen tratamientos oncológicos. Y esto nos desnuda una realidad. La realidad es que en el país existe muy poco apoyo hacia personas que sufren de problemas y enfermedades críticas como son el VIH, el cáncer. Usted como candidato, ¿qué propone para que esos segmentos sociales puedan tener acceso a tratamientos y medicación gratuita, lo ideal, de forma permanente? Paula, me debe 36 segundos de la anterior respuesta, por si acaso. Gracias, Francisco. A ver, le agradezco mucho por la pregunta. Está en nuestro programa establecido claramente el hecho de que además del Seguro Universal de Salud que proponemos, planteamos que un inicio sea un programa adicional, nuevo, el seguro de enfermedades graves, y que en el tiempo se convertirá parte de ese Seguro Universal de Salud, el apoyo a las enfermedades graves. No solamente las que usted menciona, no solamente el cáncer, no solamente las enfermedades al sistema inmunológico, sino también enfermedades renales y enfermedades deformantes. Hemos identificado, los expertos en salud pública que han trabajado con nosotros en ese tema han identificado esos 4 temas. ¿Y qué es lo que planteamos? Planteamos de que si hay una persona de bajos recursos que cae enferma con alguna de esas enfermedades, el Estado solventará la curación, el tratamiento. Si hay una persona de bajos recursos que tiene cáncer, no será como ahora que es un certificado de defunción anunciado, sino el Estado le cubrirá el costo de la quimioterapia, de la radioterapia, porque uno de los aspectos interesantes en el siglo XXI es que la mayor parte de las enfermedades o de las clases de cáncer se pueden curar. Más del 90% de los cánceres que dan al cuerpo se pueden curar si es en una etapa temprana. Entonces, desde ese punto de vista, todas las personas de bajos recursos van a poder tener también una atención desde el Estado para ese tipo de enfermedades, porque sabemos que tanto el cáncer como las enfermedades inmunológicas tienen cura, pero tienen un costo muy alto. Entonces se han vuelto un servicio exclusivo. No,
el Estado tiene que permitir que todas las personas puedan tener acceso a ese tipo de tratamiento, porque es fundamental. Es increíble la cantidad... Su tiempo, candidato. Pero tengo de la anterior pregunta, Paula. Usted ha robado más que 36 segundos, se lo aseguro. No, en esta ronda, el señor Bravo... Solamente menciono una cosa que creo que es muy importante. Debido al poco cuidado que se tiene al medio ambiente, especialmente en los departamentos mineros, es increíble la cantidad de nuevos casos de cáncer que hay, con una situación muy precaria. En Oruro hay, por el tema de la minería, muchos casos de cáncer y no hay un solo oncólogo, ni un solo especialista en tratamiento de cáncer. Entonces, cuando las personas se dan cuenta que tienen cáncer, ya es tarde lastimosamente y tienen que ir a La Paz, a Sucre, porque en Oruro no hay ni un solo oncólogo. Bien, en esta ronda el señor Bravo tiene derecho a la repregunta. Adelante. Un tema interesante que se ha visto en el sistemas de salud en otros países es el tema de los sistemas de salud alternativos al sistema de salud tradicional. Acá se habló mucho de ese tema, pero muy poca importancia se le ha dado en el tema de la regulación. ¿Qué posición tiene al respecto Samuel Doria Medina? ¿Tiene algo visto en su programa con este tema del sistema de seguridad de salud, del sistema de salud alternativo, medicina tradicional, etcétera? Con todo gusto, Manfredo. Hace poco más de 20 años yo trabajé como asesor en el Congreso y yo era asesor de don Walter Álvarez, que es uno de los callahuayas más importantes que hay en el país. Él ya es una persona mayor ahora, pero sigue muy activo en el trabajo de integración de la medicina tradicional con la medicina moderna. Considero que hay que darle mucho más impulso, apoyar más en la integración de la medicina tradicional con la medicina moderna, porque hay muchos problemas por no delimitar adecuadamente cuál de las dos medicinas es la más adecuada para cada caso. Entonces se han hecho esfuerzos, pero no de la importancia que se tiene, y desde luego que vamos a impulsar y vamos a apoyar que haya una mayor integración entre la medicina tradicional y la medicina moderna. Muy bien. Vamos ahora a la pausa del Poder del Voto y al retornar estaremos hablando de seguridad ciudadana con el candidato hoy invitado Samuel Doria Medina. Continuamos con El Poder del Voto. Ingresamos al último bloque para hablar de seguridad ciudadana. Señor Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia por Unidad Demócrata, tiene 2 minutos. Gracias, Paola. Un aspecto que consideramos muy importante es tener en cuenta que el problema de seguridad ciudadana, el grave problema de seguridad ciudadana que tiene el país, no es un problema solamente de policía, de justicia, de narcotráfico, sino que este problema tiene su origen en la falta de oportunidades económicas en nuestro país. 20% de los jóvenes no trabajan ni estudian. Eso quiere decir, de acuerdo al último estudio de Naciones Unidas en el Informe de Desarrollo Humano, que 2 de cada 10 jóvenes en Bolivia no tienen trabajo, ni estudian. Entonces esos jóvenes van a las pandillas, esos jóvenes caen en el alcohol, en la droga, y esa es la causa fundamental de inseguridad en nuestro país. Por eso está nuestra propuesta de sembrar 100 CITES en el país para que esos jóvenes, para que todos los jóvenes puedan tener un trabajo, puedan comenzar un negocio si no han tenido la oportunidad de ir a la universidad o a un instituto técnico. Entonces, de esa manera le vamos a quitar gente a las pandillas, le vamos a quitar gente al narcotráfico, le vamos a quitar gente al alcoholismo. Y además habrá que tener otras medidas para los pocos delincuentes prontuariados, reincidentes. Para esos delincuentes claramente tenemos que sumar las condenas, y para los delitos graves como trata de personas, como asesinatos con violación, debe haber cadena perpetua. Vamos a plantear cambiar la Constitución para que haya cadena perpetua. Y desde luego mejorar la policía con 3 medidas muy concretas. Pagándoles bien a los policías. Un policía que estudia 4 años hoy en día gana menos que un ayudante de albañil.
hay que pagar bien a la policía. Hay que darle seguro médico, no tienen seguro médico los policías, hay que darles un seguro médico como el que tienen los militares, como Cosmil. Y además hay que equipar adecuadamente a la policía. De esa manera, con esa visión integral, vamos a resolver el problema de la inseguridad. Hablamos de seguridad ciudadana, señor Arek, su pregunta. Sí. Bueno, Samuel, quisiera que usted plantea mejorar el sueldo de los policías. ¿Cuánto gana un policía de base en este momento y a cuánto le ascendería el sueldo? Hace tiempo atrás Hans Clapol pidió 4.000 bolivianos de sueldo. ¿Aceptaría esa demanda? Tufi, yo he analizado ese tema y veo que muy claramente el objetivo adecuado, racional, es nivelar el sueldo de la policía con el sueldo que tienen los militares. En el último conflicto que hubo en las Fuerzas Armadas, hemos podido conocer los sueldos en las Fuerzas Armadas y son racionales. No digo que sean los mejores, pero permiten a los miembros de las Fuerzas Armadas cubrir los gastos fundamentales para mantenerse. Por tanto, la policía tiene una justa aspiración de que se nivelen los sueldos de los policías con los sueldos de las Fuerzas Armadas. No lo podremos hacer el primer mes de gobierno, pero lo podremos hacer en el curso de la próxima gestión. Y yo creo que ese es el objetivo más adecuado. No vamos a entrar a hablar en este momento cuánto gana el sargento, cuánto el general, pero es muy importante resolver el problema de los salarios en la policía. Muy bien, señor Bravo, su pregunta. Sí, yo creo que el problema fundamental del tema de seguridad ciudadana es el modelo central de los municipios y las gobernaciones no tienen ninguna prácticamente competencia. ¿Cómo ha diseñado? Yo veo que mucho se hace énfasis en el tema policial, en el tema represivo, en el tema... y no hay un enfoque integral de la problemática de la seguridad ciudadana. ¿Usted cree en el enfoque integral o sigue en el enfoque tradicional de que el problema está en la policía, en la represión, en el sistema penitenciario? Coincido con usted, Manfredo. Si no se tiene una visión integral, yo no había mencionado por falta de tiempo el tema de las cárceles. Es increíble cómo en nuestro país, desde las cárceles se generan muchos delitos, se planifican muchos delitos y se ejecutan los delitos. Y también es increíble cómo 80% de los detenidos o privados de libertad en las cárceles no tienen sentencia. Entonces, también el tema de las cárceles es fundamental de resolver. En los últimos 20 años no se ha construido una cárcel en nuestro país. Y lo que usted menciona, alguna vez hemos comentado con Ernesto Suárez, él ha sido prefecto y después ha sido gobernador. Y cuando él era prefecto, él era el comandante del departamento y tenía una relación estrecha con la policía, trabajaba directamente con la policía. Sin embargo, cuando él es elegido gobernador y la policía se le corta toda relación con el gobierno departamental, ni siquiera ha conocido a los comandantes de la policía. Entonces ahí está el tema que usted menciona. No puede ser que el gobernador de un departamento no tenga relación con el comandante de la policía. Está claro de que hay ciertas tareas que tienen que depender del nivel regional. No puede ser que para ciertos temas tengan que consultar al nivel nacional. Entonces, parte del enfoque integral tiene que ver con el tema de qué se hace a nivel nacional y qué se hace a nivel regional y municipal. Señor Munizaga, su turno. Hablamos de que se identifican varios elementos que son que forman parte de esta inseguridad que vive el país en todas las ciudades y en todas las áreas. Y uno de los problemas es el tema judicial. Parte de estas campañas que se han desarrollado están orientadas a identificar que hay que cambiar a los magistrados, que hay que hacer reformas, etc. Pero yo voy a la pregunta del ciudadano de a pie, del que todos los días tiene que litigar en los palacios de justicia. ¿Qué propone usted para erradicar la corrupción en el Poder Judicial? ¿Qué propone usted para que el ciudadano no tenga que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 10 años sin una sentencia? Francisco, nuevamente el problema de la justicia es un problema integral. Hay un dato que a mí me ha impresionado bastante. La justicia que conocemos
y de la que discutimos la mayor parte del tiempo, es la justicia a la que tienen acceso 1/3 de la población boliviana. 2/3 de la población de nuestro país no pueden pagar un abogado. Y por eso hay la justicia comunitaria y varios otros problemas como consecuencia de la falta de acceso a la justicia. El otro tema, la parte que destina el Estado o el Tesoro a la justicia es irrisoria. Alguna vez viendo la contribución del Tesoro Nacional a la justicia, es menor que lo que se incauta en una sola fábrica de cocaína, imagínense. Entonces, si no se destinan recursos, el otro día veía en el diario mayor de Santa Cruz, en El Deber, que mencionaban en el titular que se habían asignado 4.000 casos, 4.434 casos a 50, 60 jueces. O sea, es humanamente imposible pensar que ese número de jueces va a poder atender esos casos en la justicia. Entonces, hay un problema económico ahí. Se necesita destinar más recursos a la justicia, se necesita más personal, se necesita pagar mejor a los jueces y se necesita darles el equipamiento, la infraestructura adecuada. Hay casos tan terribles como el de derechos reales en nuestro país, donde sí, para un trámite hay que esperar 4, 5 años, 10 años, en fin, entonces hay que darle ese enfoque integral y lo que hemos propuesto, el fracaso más grande de este gobierno es la elección de jueces a través del voto, lo que ha hecho colapsar la justicia y que la justicia esté en manos de redes de extorsión, de redes mafiosas. En este caso, hablando de seguridad ciudadana, es el señor Muizaga quien tiene derecho a una segunda pregunta. Gracias, Paola. Candidato Samuel Doria Medina, usted propone modificar o mantener la ley 1008, propone reducir hoja de coca a 0 y el retorno de la DEA. ¿Qué propone a esos 3 temas? Ley 1008, DEA y hoja de coca 0. A ver, justamente ayer yo he estado en la zona de producción de coca ancestral, tradicional, más importante del departamento de La Paz. Y si algo me arrepiento en esta campaña es no haber ido a 100 o a 200 poblaciones, porque he visto que realmente están esperando una opción alternativa en el área rural del país. Y si había amenazas y decían que no se podía ir, es porque saben que la gente está hasta aquí con el actual gobierno y quiere una alternativa. El tema de la ley 1008. La ley 1008 tiene 25, 27 años, ha quedado obsoleta en varios temas, no se la ha querido ajustar, entonces desde luego que hay que mejorar, hay que actualizar esa ley. En cerca de 30 años ha cambiado mucho la situación del país y esa ley hay que actualizarla. Segundo, el tema de la DEA. Usted sabe perfectamente que antes la mayor parte de la producción de cocaína iba al mercado norteamericano. En este momento la droga para el mercado norteamericano va de México y de Colombia, no de Bolivia. Bolivia lleva droga a Brasil y de Brasil a Europa. Entonces está claro que tenemos que trabajar más con el Brasil, tenemos que trabajar para que haya acción e información de ambos lados de la frontera. Se ha hecho un convenio que no se lo está ejecutando por varios años ya y creo que la prioridad en el tema de represión al narcotráfico y cero tolerancia al narcotráfico tiene que ver en el trabajo conjunto con el Brasil y sus organismos. Respecto a la hoja de coca, claramente ayer yo he estado en La Sunta, he estado en Chulumani, he estado en Caranavi y he escuchado el reclamo de muchos compatriotas que dicen esta es la zona donde se produce desde hace miles de años coca, se produce la coca para el consumo tradicional y aquí hay represión, aquí hay problemas, aquí hay fuerzas conjuntas que nos tratan mal y en el Chapare que se produce la coca que es 95% para el narcotráfico, hay una situación de incentivos, de ventajas. Entonces, desde luego que hay que tener claridad. La hoja para consumo cultural, ancestral, tradicional, tiene que mantenerse y tiene que cuidarse.
la hoja que sirve para el narcotráfico, hay que combatirla generando otras opciones para esa población. Muy bien, vamos a ver ahora la opinión de la gente. Mucha participación. José Félix Torres pregunta, ¿por qué cree que la gente tiene que dormir en las afueras de las distribuidoras de cemento? A ver, el tema de la distribución de cemento en el país, había una serie de problemas cuando no llegaba el cemento a Santa Cruz. Desde que se tiene plantas en el departamento de Santa Cruz, eso ha cambiado radicalmente. Ahora hay algunas ferreterías que aprovechan coyunturas. Cuando llueve mucho y no llegan camiones de Sucre, se generan ese tipo de problemas. Además, en Sucre, lastimosamente, ha habido muchos conflictos de su fábrica de cemento con los transportistas. Y eso ha hecho que no llegue cemento a Santa Cruz y se generen colas. Pero eso es coyuntural. Muy bien. Carlos Nelson Almaraz Lazarte, ¿qué hará para no importar alimentos, ropa, máquinas? Y ya es una vergüenza hasta importar flores de baja calidad y precios altos. A ver, está claro que tenemos que incentivar la producción en el país. Esa es la tarea más importante. Imagínense, se importa 600 millones de dólares de alimentos. Si destináramos la mitad de eso a apoyar al pequeño productor, con seguridad de que en poco tiempo ya no tendríamos que importar esa semejante cantidad de millones de dólares en alimentos. Entonces hay que apoyar al pequeño productor. Creo que es bueno mencionar que uno de los elementos importantes, uno de los pilares en nuestro programa, es llegar al objetivo de producir 1 millón de hectáreas de quinoa. De esa manera vamos a resolver el desequilibrio que hay entre la agricultura moderna que hay en Santa Cruz y la agricultura tradicional que hay en el occidente del país, y desde luego dando seguridad jurídica, dando apoyo a los productores, vamos a lograr aumentar la producción de alimentos. Tenemos más participación a través del Facebook. Angie Arias Cueto, quisiera saber qué piensa usted de la trata, tráfico y los secuestros que vive en nuestro país. A ver, yo he sufrido en carne propia un secuestro que es considerado un delito de lesa humanidad. Creo que es una situación tan grave, yo no se la deseo a ningún ser humano que pase por una situación así. Es como estar muerto en vida. Yo he estado 45 días secuestrado en un cuarto más pequeño que la mesa que tienen los panelistas, a oscuras, en condiciones muy difíciles, y no solamente que es muy complicado para la persona secuestrada, sino tal vez es más grave para la familia. Yo recuerdo que cuando salí después de 45 días de secuestro, después de 1086 horas que conté una a una, encontré a mis padres, a mi padre y a mi madre, que les habían pasado 10 años en esos 45 días. Y eso no se resolvió nunca más. Por suerte yo no salí con odios, con broncas, sino agradeciendo a Dios que me dio más vida de esa terrible situación. Creo que lastimosamente en nuestro país esa actividad ha crecido de manera exponencial. A mí me llaman por lo menos una vez al mes alguna familia desesperada para preguntarme qué hacer porque no hay un miembro de su familia. Y lo que más me preocupa es cómo se ha incentivado desde el gobierno a gente que ha participado en secuestro. Mi secuestrador, la persona que ha cobrado el rescate por mi vida, ha sido ministro de Minería del presidente Evo Morales durante 3 años. Varios de los secuestradores peruanos han sido liberados gracias a la garantía del Congreso. Seguimos avanzando. Rosario, ¿qué harían para integrar a todos los bolivianos en su caso? ¿Qué plan tiene para erradicar el separatismo? A ver, nosotros venimos señalando de que uno de los problemas centrales que hay en el país en estos últimos 8 años y 9 meses de gobierno del MAS es la permanente confrontación que se ha dado. Ayer yo escuchaba eso en Caranavi, en la Asunta, de la gente decía, ya no queremos más confrontación, ya no queremos más peleas. No solamente ha sido peleas entre Oriente y Occidente, entre el campo y la ciudad, sino prácticamente en todas las organizaciones sociales se ha generado división, se ha generado problemas, enfrentamiento. Por eso es que nosotros hemos planteado que es fundamental la unidad del país.
Así como una familia avanza mucho mejor, los niños rinden más en el colegio, los padres en el trabajo, cuando hay unidad en la familia, lo mismo pasa con el país. Si el país está unido, vamos a resolver mejor los problemas. Y por eso es que planteamos la reconciliación nacional, ser capaces de poder construir una casa común donde estén todos los bolivianos, no solamente los del partido de gobierno. Muy bien. Jesús Downing Lima, ¿qué tipo de ayuda le darán a los albañiles o a la clase obrera que no tienen seguro y no pueden acceder a un crédito? A ver, está claro de que si generamos mejores oportunidades económicas en el país, va a mejorar los ingresos de la población. En el caso de no solamente los albañiles, también los gremiales, son una cantidad muy importante de nuestra población que no tiene ninguna clase de seguro. Como mencionábamos anteriormente en el tema de la salud, son 5 millones de compatriotas que no tienen ninguna cobertura de salud. Nuestro compromiso es que en los próximos 5 años todos los bolivianos van a tener una cobertura de salud, un seguro universal de salud y de buena calidad, y también para enfermedades graves. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Cada uno de los panelistas tiene 2 minutos para hacer un cierre, su conclusión final. Señor Dufiare. Bueno, Paola, miren, lo que uno espera como periodista cuando está frente a un candidato es que el candidato le responda. Hay candidatos que habitualmente no responden las preguntas. Creo que de cierta forma el candidato Doria Medina ha respondido en esta oportunidad a preguntas interesantes vinculadas a su oferta de gobierno. Por ejemplo, me quedo con, la gente dirá si esto es bueno o malo, pero ha dejado claramente planteado que uno, va a nivelar los sueldos de los policías con los militares si es presidente. 2, que no va a pagar el doble aguinaldo de forma general, sino por sectores si es presidente. Luego, que va a modificar la ley 1008, por ejemplo, que va a aumentar el presupuesto de salud y educación a 50%. Son algunos de los anuncios que la gente juzgará si son o no convenientes en este proceso o lo que vendrá si es presidente. Sin embargo, ha quedado pendiente un par de preguntas que me hubiera gustado que las responda, pero que quizás por falta de tiempo no lo pudo hacer. La primera de ellas, que me parece que tiene que ver con su visión o no privatizadora. No me respondió qué haría con las empresas estatales que podrían tener un déficit o que podrían ubicarse en una situación de quiebra, considerando que en el pasado él privatizó algunas de ellas. Me hubiera gustado que la responda, y luego me hubiera gustado que pueda desglosar, porque quedó pendiente, ¿qué haría a qué sectores le quitaría parte del presupuesto que le reasignaría a la salud y educación, llegando a un 50%? Me parecieron 2 preguntas importantes que no fueron contestadas en esta oportunidad. Muy bien, señor Manfredo Bravo, por favor. Bien, a ver, yo creo que si hay algo que destacar en este proceso electoral es la participación de algunos candidatos en este tipo de programas. Eso es importante porque el ciudadano necesita informarse. Y en ese sentido creo que la oportunidad que hoy hemos tenido de estar aquí con el candidato Samuel Doria Medina nos ha permitido entender a mayor profundidad las intenciones en cuanto a programa de gobierno que tiene. Creo que lo más claro que queda dentro de la propuesta de Samuel Doria Medina es el tema de la formación para el empleo, digamos que es una de sus propuestas más fuertes que tiene el tema, a partir del tema de los CITES. Creo que también nos ha presentado una visión más descentralizadora de lo que es el modelo institucional del Estado a partir de sus afirmaciones sobre los roles que deben cumplir en cada una de las materias algunos niveles de gobierno. Sin embargo, creo yo que todavía no me queda muy claro el tema de la formalidad en cuanto a el rol del Estado para el incentivo a una mayor formalidad, valga la redundancia, de la economía, sobre todo en sectores que en un país donde hay el 70% de los bolivianos viven de una economía informal. Creo que es importante profundizar en el tema de crear las condiciones para la inversión,
privada sobre todo, hoy el 47% del empleo lo está generando el Estado y no es eficiente para generar empleo y se le ha restado posibilidad al privado. Entonces creo que hay que generar equilibrios para que podamos desarrollarnos en un sector que incentive mejor este tema de la formalidad, sobre todo en el empleo estable. Muy bien, señor Francisco Munizaga, adelante. Considero que ha sido muy interesante la exposición del candidato Samuel Doria Medina. Creo que tiene una visión muy interesante sobre el tema económico, sobre el tema salud. También me quedo con la pendiente la respuesta sobre el tema de los impuestos al sector del transporte y los gremiales, que es un sector que mueve millones y que precisamente es un sector que ha estado movilizado. Sí me quedo con la cifra muy interesante de hablar de 250.000 fuentes de empleo a partir de los CITES aproximadamente que se podrían generar. Creo yo que en este balance final, cuando quedan solo 6 días de campaña, en realidad quedan 3 días y 6 días hasta el día de la elección, creo que han sido 3-4 meses de campañas donde hemos escuchado mucho, de todo un poco, pero creo que aún así faltó desmenuzar más la propuesta en el ciudadano. Creo que el ciudadano no ha terminado de informarse de todas las propuestas políticas y eso pasa por absolutamente todos los candidatos. Creo que es el saldo pendiente de esta justa electoral y es muy agradecido por su participación hoy en el Poder del Voto. Finalmente, escuchamos ahora la exposición final del candidato. Tiene 2 minutos. Adelante. Voy a tomar medio minuto para contestarles lo que me reclaman que no he contestado. A ver, a Tufi haré decirle de que no está en nuestros planes ni privatizar ni nacionalizar más empresas. Lo hemos dicho, hay que administrar mejor las empresas, administrarlas mejor para tener buenos resultados. No se le va a quitar a nadie, estamos hablando de 50% del presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión no está asignado a nadie, Tufi. No estamos hablando del gasto. Pero va a dejar de invertir en otros sectores. No vamos a dejar de invertir en nada. O sea, vamos a invertir 50% en salud, educación y seguridad ciudadana. No está previsto que se va a invertir los próximos años, ¿no es verdad? Van a cambiar las prioridades. A Manfredo, sobre la formalización en la economía, hace 30 años he escrito un libro que se llama La economía informal en Bolivia, donde planteo una serie de medidas para formalizar. Usted que trabaja en la universidad seguramente tiene el libro y lo va a poder ver. Es un proceso para lograr que con incentivos se incorpore a la economía formal, a los sectores informales. Lo mismo, pregunta Francisco, el tema de los impuestos a transportes y gremiales. Yo creo que no tiene ningún sentido plantear que se les va a aumentar los impuestos a esos sectores, sino lo que hay que hacer que mediante incentivos esos sectores puedan llegar a formalizarse y no escudarse en los pequeños, como sucede muchas veces. Pero nosotros garantizamos a los gremiales que no vamos a tocar los impuestos. Sobre el último minuto que tengo, decirles a los Le vamos a dar 2 minutos para que usted haga su despedida final y se dirija al país. Gracias, Pablo. Finalmente, decirles de que este próximo 12 de octubre creemos que es fundamental de que todos ustedes puedan tomar una decisión en función de su futuro, el futuro de su familia, porque se está jugando este 12 de octubre no solamente algunos cargos públicos, sino se está definiendo lo que va a pasar con su vida, lo que va a pasar con su salud, lo que va a pasar con la educación de sus hijos, lo que va a pasar con el trabajo que puedan conseguir o no sus hijos, con la seguridad ciudadana que tenga usted y su familia. Entonces creemos que es muy importante que usted evalúe esos aspectos para tomar decisiones. Finalmente, en este último minuto, yo quiero pedirle a todos los televidentes que nos están mirando en sus casas que no desperdicien su voto. Aquí se ha mostrado una encuesta, hoy día se ha mostrado otra encuesta, por ejemplo, en otro medio de comunicación, donde muestra que nosotros estamos en un proceso ascendente y donde claramente se plantea que está Evo Morales y que yo encabezo con Unidad Demócrata la oposición. Entonces, es muy importante que usted no desperdicie su voto. Está claro que hay 2 opciones, 2 caminos que usted podrá
elegir este próximo 12 de octubre. Un camino, el seguir con la actual situación de inseguridad ciudadana, de narcotráfico, de falta de salud, de falta de oportunidades económicas. Y el otro camino que nosotros ofrecemos, donde tenemos un plan, y lo hemos demostrado esta noche, que tenemos un plan para resolver la falta de oportunidades económicas, la falta de empleos, la falta de salud, la falta de seguridad ciudadana en nuestro país. Por tanto, usted definirá el 12 de octubre, no está nada dicho todavía, como lo hemos visto hoy en el Brasil. Las encuestas, las especulaciones son solamente especulaciones. Usted decide su futuro y el futuro del país el próximo 12 de octubre. Gracias. Muchas gracias, don Samuel, por habernos acompañado desde el set del Poder del Voto. Hoy en nuestro último programa, nuestros panelistas, muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Tupiaré, señor Marcelo Bravo, señor Francisco Munizaga. Han sido 12 programas de transmisión en vivo de la Red PAT en un gran esfuerzo de todo el equipo de prensa. Este domingo tendremos una cobertura especial en todo el país desde las 6:30 de la mañana. Los invitamos para que nos acompañen. Usted, que tiene el poder del voto, lo ejercerá y nosotros estaremos allí para transmitirles en vivo y en directo todo lo que suceda en estas elecciones generales. Muy buenas noches, Bolivia. Muchas gracias. El poder del voto.